Bienvenidos a las 40 curiosidades que quizás no conocías de El Salvador. El Salvador, pequeño en territorio pero grande en historia y belleza. En este video, descubriremos juntos algunas curiosidades de este fascinante país. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, pero su geografía es sorprendentemente variada. Cuenta con 21.041 kilómetros cuadrados de extensión territorial y se destaca por su impresionante cadena de volcanes, entre los cuales el volcán de Izalco, conocido como el Faro del Pacífico, es uno de los más famosos. Su topografía es predominantemente montañosa, pero también posee llanuras costeras y una franja costera que se extiende a lo largo del Océano Pacífico. La diversidad geográfica de El Salvador ofrece desde playas como el Sunsal, famosas por sus olas ideales para el surf, hasta el imponente Cerro El Pital, el punto más alto del país. La población de El Salvador supera los 6.5 millones de habitantes, con una densidad poblacional que lo convierte en uno de los países más densamente poblados de la región centroamericana. La mezcla de culturas es un rasgo distintivo, con raíces que se remontan a los pueblos indígenas como los pipiles y los lencas, así como a la influencia española desde la época colonial. Aunque el español es el idioma oficial, algunas comunidades todavía conservan lenguas indígenas como el náhuatl. La economía de El Salvador ha evolucionado considerablemente a lo largo de los años. Tradicionalmente, la agricultura ha sido el pilar económico, con el café como uno de sus principales productos de exportación. Sin embargo, en las últimas décadas, la economía salvadoreña ha diversificado hacia la manufactura y los servicios, especialmente con el auge de la industria textil y la creciente importancia del turismo. El envío de remesas por salvadoreños en el extranjero también juega un rol crucial en la economía nacional. La cultura salvadoreña es un tapiz colorido de tradiciones y costumbres. Una de las expresiones culturales más destacadas es la música, que varía desde ritmos folclóricos hasta géneros contemporáneos. La danza también es un componente importante, con el baile de la cumbia siendo especialmente popular. La gastronomía es otro aspecto central de la cultura salvadoreña. Los pupusas, tortillas de maíz rellenas de queso, frijoles o chicharrón, son el plato nacional y reflejan la sencillez y riqueza del paladar local. Las fiestas patronales, celebradas en honor a los santos patronos de cada localidad, son eventos llenos de alegría y tradición, donde se mezclan las prácticas religiosas con la fiesta popular. El lago de Coatepeque, un lago de origen volcánico, es uno de los más bellos del mundo. Durante la época precolombina, El Salvador fue parte del señorío de Cuscatlán. El país adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial en 2001. El Salvador fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2002. El arte y la literatura salvadoreños reflejan la historia y la diversidad cultural del país. Figuras como Roque Dalton, uno de los poetas más influyentes de América Latina, y Salarrué, conocido por sus relatos que capturan la esencia del mundo rural salvadoreño, son pilares en la literatura nacional. En la pintura, artistas como Fernando Llort, cuyo estilo se inspira en el arte popular y la naturaleza salvadoreña, han dejado una huella indeleble en el panorama artístico del país. En el campo de la educación y la ciencia, El Salvador ha realizado esfuerzos significativos para mejorar su sistema educativo y fomentar la investigación. La Universidad de El Salvador, fundada en 1841, es el principal centro de educación superior y un hervidero de talentos en diversas disciplinas. El fútbol es, con diferencia, el deporte más popular en El Salvador. La selección nacional ha participado en 2 Copas del Mundo de la FIFA, y el país cuenta con una liga de fútbol profesional robusta. Además del fútbol, deportes como el surf están ganando popularidad, especialmente en playas como el Sunsal y Punta Roca, reconocidas internacionalmente por sus excelentes condiciones para este deporte. A pesar de su tamaño, El Salvador es el país más densamente poblado de Centroamérica, con más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Uno de los grandes tesoros de El Salvador son sus volcanes. Hay más de 20, algunos de ellos aún activos. El Salvador es conocido como el pulgarcito de América debido a su pequeño tamaño. Sin embargo, su gente tiene un corazón enorme. El idioma oficial es el español, pero existen comunidades que aún hablan el náhuatl, una lengua indígena precolombina. La pupusa, platillo típico de El Salvador, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2005. El café de El Salvador es reconocido mundialmente por su calidad y sabor.
Este cultivo es muy importante para la economía del país. El Salvador cuenta con la única ruta de las flores en el mundo. Esta colorida ruta atraviesa 5 pueblos llenos de cultura y naturaleza. El lago de Coatepeque es uno de los más bellos del mundo. Este lago de origen volcánico es una de las principales atracciones turísticas. El Tazumal es uno de los sitios arqueológicos más importantes de El Salvador. Aquí podrás encontrar vestigios de la cultura maya. El Salvador fue el primer país en el mundo en prohibir la minería metálica en todas sus formas. En El Salvador, el fútbol playa es muy popular. De hecho, la selección salvadoreña es una de las más competitivas del mundo en esta disciplina. El Salvador tiene 2 estaciones climáticas, la seca y la lluviosa. No hay estaciones de frío o calor extremo. El Salvador es el único país de Centroamérica que no tiene costas en el Mar Caribe. Solo tiene costas en el Océano Pacífico. El Salvador es el país más pequeño de América continental, pero no es el menos poblado. El Salvador es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, a pesar de su reducido tamaño. En El Salvador, el 1 de noviembre se celebra el Día de los Santos, una tradición que combina costumbres indígenas y católicas. El Parque Nacional Cerro Verde es uno de los destinos turísticos más populares de El Salvador. Es un antiguo volcán que ahora es hogar de una variedad de flora y fauna. El Parque Nacional El Imposible es el área protegida más grande del país. Su nombre proviene de lo difícil que es atravesarlo. El Salvador tiene el único aeropuerto en Centroamérica con 2 pistas para aterrizaje de aviones. El Salvador posee la mayor cantidad de centros comerciales por habitante en América Latina. El nombre, El Salvador, significa El Salvador, y fue puesto en honor a Jesucristo. La música tradicional de El Salvador está basada en los ritmos indígenas y africanos. El Salvador es el único país en Centroamérica que tiene un estadio con techo, el Estadio Cuscatlán. El Salvador es el tercer país de América Latina con más inmigrantes en Estados Unidos. El Salvador cuenta con la mayor cantidad de escuelas por habitante en América Latina. El Salvador es el país con la menor cantidad de embajadas en el mundo. El Salvador ha sufrido 2 guerras civiles en los últimos 100 años. El Salvador es uno de los países con más iglesias por habitante en el mundo. Bill Gates, el multimillonario fundador de Microsoft, tiene una fundación que ha invertido en la educación de El Salvador. El Salvador es el país con el mayor número de plazas y monumentos por habitante en América Latina. El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que reconoce a Taiwán como país independiente. El Salvador es el tercer país de América Latina con más volcanes por kilómetro cuadrado. El Salvador es uno de los países con más universidades por habitante en el mundo. El Salvador fue el primer país en América Latina en tener un presidente de origen árabe. El Salvador es el único país en el mundo que tiene un lago dentro de un volcán, el lago de Ilopango. El Salvador es uno de los países con más ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. El Salvador es el país con mayor cantidad de hospitales por habitante en América Latina. El Salvador es el país con más parques nacionales por kilómetro cuadrado en América Latina. El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que no tiene ejército. Esperamos que hayas disfrutado de estas curiosidades y aprendido algo nuevo sobre El Salvador. Hasta la próxima.